El tema que me corresponde a mí hoy, en esta mañana, es sobre la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios. Y los invito a abrir sus Biblias en Miqueas capítulo 4. Vamos a leer primeramente la palabra de Dios y luego oramos. Miqueas capítulo 4, desde el versículo 1, dice la palabra de Dios. Y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, vengan y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jesucristo y de Jerusalén, la palabra del Señor. Amén. Oremos. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias por el tesoro que tenemos de tener tu santa palabra con nosotros, en donde podemos conocerte, donde podemos conocer tu voluntad, tus atributos, donde podemos conocer el Evangelio, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, Padre. Te ruego y te pido por este momento, Señor, para que tú lo bendigas y lo santifiques, que tú nos ayudes y tú nos ilumines con tu poder para entender tu palabra y para aplicarla para nuestras vidas, de manera que podamos vivir de manera digna del Evangelio y del llamado que tú nos has hecho. Sé con cada uno de nosotros en esta mañana, y que todo lo que hagamos sea siempre para tu gloria y para tu honra. Y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, ya escuchamos sobre la inspiración de la palabra de Dios. Excelente enseñanza que nos dio el pastor Juan sobre lo que es la inspiración de la palabra de Dios. Sobre cómo la Biblia fue inspirada, fue exhalada por Dios. Cada palabra fue inspirado por Dios. Y lo que quiere decir que cuando leemos la Biblia, no solamente estamos leyendo a Pablo, a Lucas, a Juan, a Jeremías, a Moisés, sino que estamos leyendo la misma mente de Dios. Dios inspiró a los autores para que los autores escribieran exactamente lo que Dios quería que escribieran. De manera que decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Tú estás leyendo las palabras de Dios, la mente de Dios cuando lees la Biblia. Dios está comunicando contigo y te está revelando su voluntad cuando lees la palabra de Dios. Y el tema que nos toca en este momento es la autoridad de la Biblia, ¿verdad? Si la palabra de Dios, si la Biblia es la palabra de Dios, y Dios es un Dios con autoridad, eso quiere decir que la Biblia tiene autoridad, ¿verdad que sí? Cuando hablamos de la autoridad de la Biblia nos referimos a su propiedad como la palabra de Dios para obligar a sus lectores y a sus oyentes a una sumisión total. La Biblia tiene la autoridad como regla para la fe, por ejemplo, que eso es lo que el hombre debe de creer. La Biblia tiene la autoridad sobre cómo nos debemos de comportar, lo que el hombre debe hacer. Donde la Biblia enseña una doctrina o reporta un evento, eso obliga a nuestras conciencias a sostenerla como la verdad. Cuando ordena una actitud o un deseo, eso obliga a nuestras conciencias a obedecer. ¿Verdad? Aquellos que ejercen la autoridad sobre nosotros, por ejemplo, en el gobierno, ellos pueden regular muchos aspectos de nuestra vida, de nuestra vida externa. Pero solo la palabra de Dios tiene la autoridad para cautivar nuestras conciencias
con respecto a la doctrina, la adoración, la moralidad y la conducta. La Confesión de Fe de Westminster en 20.2 dice: Dios es el único Señor de la conciencia. Por tanto, en asuntos de fe y adoración, la ha dejado libre de doctrinas de mandamientos humanos que sean contrarios a su palabra o añadidos a ella. En Santiago 4:12 dice la palabra de Dios: solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. En Hechos 4:19, si se acuerdan, dice: pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios el obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Y también en Hechos 5:29 dice: pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Y la propiedad de la autoridad de la Biblia surge directamente de su origen divino, como vimos en la sesión pasada. ¿Verdad? Es la palabra de Dios. Como testimonio de Dios, la Biblia tiene infinitamente más autoridad que el testimonio de los hombres. En 1 Juan 5:9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. ¿Verdad? La doctrina de los apóstoles debe ser recibida no como la palabra de hombres, sino como la palabra de Dios. Como dice también en 1 de Tesalonicenses 2:13, cuando dice Pablo: por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a ustedes, que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, ¿de quién la oyeron? De Pablo y de los predicadores. La aceptaron no como la palabra de hombres, aun cuando fue predicada por hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. La Confesión de Fe de Westminster dice una vez más en 1.4: la autoridad de la Sagrada Escritura, por la cual debe ser creída y obedecida, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, el autor de la misma, y por lo tanto debe ser recibida o creída. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. La Biblia dice más de 400 veces: así dice el Señor, declarando que es la palabra con autoridad. En el Salmo 93, versículos 3 al 5 dice: porque Dios grande es el Señor, y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Eso quiere decir que el Señor es dueño del universo. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Él es el alfarero sobre la arcilla. Y el Creador tiene el derecho de hacer con nosotros todo lo que Él quiera. Y eso es autoridad. En Isaías 45 dice: ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de tierra. Dirá el barro al alfarero: ¿qué haces? O tu obra dirá: él no tiene manos. Y ya que la Biblia es la palabra de nuestro Señor y de nuestro Creador, Él ordena de manera legítima nuestra sumisión. Y es incorrecto, moralmente, que reneguemos y que no hagamos lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. La Biblia tiene una autoridad inherente, sea o no reconocida por la humanidad. ¿Por qué? Otra vez, porque es la palabra de Dios. Y como la palabra del Señor siempre nos obliga a responder con fe y con obediencia.
Nunca debemos convertir a ningún líder o a un pastor o a un consejo de líderes en nuestra autoridad final. Porque la historia nos ha demostrado que los líderes humanos cometen errores y se contradicen entre sí. La confesión de fe otra vez dice en 1.10, y oigan bien, el juez supremo por el cual todas las controversias de la religión deben ser determinadas y todos los decretos de los concilios, las opiniones de los escritos antiguos, las doctrinas de los hombres y los espíritus privados deben ser examinados y en cuya sentencia debemos descansar, no puede ser otro que el Espíritu Santo hablando en la Escritura. Y la confesión cita pasajes que muestran a los apóstoles y a un Cristo yendo a la Biblia para resolver controversias como en Mateo 22 o en Hechos 28. Y en Juan 10:35 también dice, la Escritura no se puede violar. La Escritura no se puede violar. Eso significa que la Biblia obliga a todos. ¿Por qué? Porque tiene autoridad única y debemos obedecerla simplemente porque es la palabra de Dios. Como Dios es su autor, la Escritura tiene la autoridad de Dios. Y Dios es la máxima autoridad. Por ejemplo, Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Dios desde el principio de los tiempos fue la autoridad. Él fue el creador de los cielos y la tierra y todo fluye a través de eso. Eso debe de moldear nuestra forma de pensar y debe crear un patrón de pensamiento en nosotros. Eso nos dice que Dios es la máxima autoridad. Y algo interesante es que la Biblia comienza con la afirmación de la existencia de Dios sin argumentar la existencia de Dios. La Biblia no comienza con argumentos filosóficos sobre la probabilidad de la existencia de Dios. En el principio, Dios existe, eterno. Así que comienza con ese Dios y afirmamos que ese Dios es la máxima autoridad. Y esa autoridad también la tiene su Hijo. En Mateo 28:18 dice Cristo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Hay un Dios entonces, este Dios ha hablado como vimos, y conocemos la verdad cuando creemos en las Escrituras por medio de la fe dada por el Espíritu Santo. Esa autoridad también está en su Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Él vino a este mundo y también Él delegó su autoridad en el nombramiento de los apóstoles. Y cuando miramos los escritos de los apóstoles, vemos también entonces la autoridad divina. Y creemos que es algo que es independiente de nuestro propio pensamiento, independiente de nuestras propias opiniones. ¿Verdad? No hay ninguna autoridad más alta que Dios. No puedes apelar a una autoridad superior. Una vez que llegas a Dios, entonces has llegado al argumento final. No hay más nada que decir. No hay ningún tribunal supremo por encima de Dios. Pero a pesar de esto, la mayoría de las personas, sin siquiera pensarlo, para la mayoría de las personas, la autoridad es su propia razón, su propia conciencia, sus sentimientos. Muchos dicen, bueno, no me gusta eso. Esa doctrina me parece ilógica. Eso no puede ser cierto porque no me parece razonable. ¿Y qué están diciendo? Ellos están diciendo con eso, yo soy el árbitro final de lo que es la verdad. Yo soy la autoridad. Y yo decido lo que es verdad y lo que no es verdad según mis sentimientos y según mis emociones. Eso no me suena bien.
No me parece correcto y por lo tanto no puede ser verdad. Yo soy la autoridad. Se ponen por encima de la autoridad de Dios. Otro aspecto importante de lo que estamos hablando aquí acerca de la autoridad bíblica, ¿verdad?, el cual culmina en los apóstoles y en su revelación escrita, es que la verdad no se encuentra en un enfoque místico o carismático que dice o que asume o que piensa que Dios también me revela su verdad de manera personal, individual, de manera subjetiva en mis sentimientos internos, de una manera que es independiente a la palabra de Dios. Eso no es verdad. Muchos creen que Dios expresa su verdad o su autoridad de manera directa en mi persona interior, a través de mis pensamientos internos. Pero no. Después que vimos que la palabra de Dios es inspirada, debemos de rechazar cualquier cosa que diga, Dios me dijo tal y tal. Basado solamente en las emociones subjetivas de alguien, aunque entendemos que es algo común de hablar hoy en día, es algo que no es correcto. Eso niega la suficiencia de la Escritura. Esa no es la línea de autoridad que Dios ha establecido. Eso pasaría por alto a los apóstoles. Eso pasaría por alto a Cristo, el que dice, Dios me habla personalmente en mi corazón, con una revelación nueva. Cuando alguien comienza a decir, Dios me dijo tal y tal, esa persona se ha puesto como la autoridad sobre ti. Y eso no es correcto. Cuando te das cuenta del tesoro que tenemos en la palabra de Dios y te das cuenta de que está abierto para todos y disponible para todos, cuando alguien viene y dice, Dios me habló, todo lo que hacen las escrituras únicas y especiales se pervierte, se anula y de repente estás a la merced de alguien que te diga lo que está pasando por su mente, lo que siente en su corazón. Y en lugar de tener a un apóstol o a un profeta enviado por Dios y por Cristo, tienes a alguien que solamente se siente mal y siente puras emociones. Tienes a una criatura finita y pecadora, engañada acerca de la autoridad, que te informa sobre sus sentimientos subjetivos, sobre lo que cree que dijo Dios. Pero tenemos que rechazar eso. No hay lugar para eso en la teología cristiana. No hay lugar para eso en el pensamiento cristiano, porque esa no es la autoridad. No es así como Dios nos habla. La experiencia, la razón o la voz interior nunca pueden ser la fuente final de la verdad. Esa no puede ser la forma en que un Dios santo y omnisciente comunicaría su verdad hoy en día cuando ya nos ha dado una palabra que declaró tener autoridad. Y eso es muy esencial para nosotros, que lo tengamos muy claro en nuestras mentes, para que no nos dejemos influir o intimidar por las personas que vienen y nos dicen, Dios me dijo tal y tal. No, Dios habló en su palabra y ahí es donde encontramos su verdad. Ahora, este Dios que tiene toda la autoridad se ha dado a conocer, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber lo que piensa un Dios invisible? ¿Cómo podemos conocer la existencia y la voluntad de un Dios invisible? Esa es una pregunta crucial. Y la respuesta es porque Él se reveló. La revelación es el acto de Dios que se da a conocer. Una criatura pecaminosa como nosotros no puede conocer a Dios sin que Dios se revele a sí mismo. La revelación de Dios es como un libro en 2 volúmenes. Hay 2 aspectos en la revelación de Dios. Tenemos una revelación general, la creación. Podemos conocer a Dios viendo la creación. Pero también hay una revelación especial que ha dado a su pueblo. Y la autoridad del cristiano, si eres cristiano,
La autoridad para el cristiano se encuentra solo en la Biblia. No en mis sentimientos, no en mis sueños. Solo en la Biblia. Pero tenemos que hacer una pregunta. ¿En qué área de nuestra vida es la Escritura la autoridad? ¿En qué áreas de nuestras vidas es la Biblia autoridad? ¿Cuán amplia es su autoridad sobre nosotros como creyentes? ¿Sobre qué partes de nuestras vidas debe la palabra de Dios regularnos y controlarnos? Muy simple, exactamente todo. Cada parte, toda nuestra vida como cristianos y como seres humanos se encuentra bajo la iluminación y el dominio de la palabra de Dios. Pero veamos algunas áreas en específico. Veamos algunas áreas en específico. Esta fue solamente la introducción. Ahora viene el punto número 1. Punto número 1. La palabra de Dios es la única autoridad sobre nuestras creencias y teología. La palabra de Dios es la única autoridad sobre nuestras creencias y teología. Si quiero saber qué debo creer acerca de Dios, si quiero saber cómo es Él, quién es Dios, cómo son sus atributos, cuáles son sus propósitos, cuáles sus obras, cuál es su voluntad para mi vida, qué es lo que Él ha hecho por mí, cuál es su plan para la redención del hombre, qué requiere Dios para que un hombre sea salvo, cuáles son sus promesas que Él ha dado a sus hijos, las normas necesarias para la vida diaria, todo eso lo puede encontrar en la palabra de Dios. Por supuesto, hay cosas secretas que pertenecen al Señor, asuntos sobre los cuales Él ha elegido no darnos ninguna información, ¿verdad? Tales como, ¿cómo podemos reconocer a los elegidos antes de la fundación del mundo? No podemos. ¿Cómo podemos reconciliar la soberanía divina con la responsabilidad humana? ¿O cuál es la fecha de la segunda venida de Jesucristo? La Biblia guarda silencio sobre todas estas cosas y nosotros también debemos de guardar silencio sobre ellas. Pero la Biblia habla acerca de la caída del hombre, la Biblia habla acerca de la predestinación y lo que podemos y no podemos hacer cuando una iglesia se reúne. La Biblia habla del matrimonio, de lo que debe hacer un esposo, de lo que debe ser una esposa. La Biblia habla sobre qué es una mujer, qué es un hombre. Habla sobre Adán y Eva, habla sobre el infierno, habla sobre la diferencia entre los roles entre hombres y mujeres. Por lo que nunca debemos ser silenciosos y tímidos sobre estos asuntos, sino que debemos aceptar que estas cosas son las cosas que Dios quiere que creamos. Y toda esta enseñanza, toda esta doctrina no es solamente para aumentar nuestros intelectos y nuestra información. Todo esto es para llevarnos a las buenas obras, para llevarnos a la santificación. Debemos crecer en nuestra comprensión de la verdad. Debemos crecer en la enseñanza de las Escrituras y en su sistema de doctrina cristiana. Estamos obligados como cristianos a construir nuestras conciencias creciendo en nuestra comprensión del contenido de la revelación divina. Dios nos ha dado su palabra. Y esta es una revelación que los hombres pueden entender. Y es nuestra obligación usar las Escrituras, llenarnos con estas verdades fascinantes para que nos sean familiares. Y todo cristiano debe conocer íntimamente las doctrinas de las Escrituras. Cada uno debe conocer, por ejemplo, la deidad de Jesucristo, la humanidad de Jesucristo. Cada uno debe conocer los estados de Cristo, el Cristo preencarnado, el Cristo encarnado, el Cristo exaltado. Cada uno debe conocer los tres oficios del Mesías, como profeta, como sacerdote y como rey. Cada uno debe estar familiarizado con la doctrina de la justificación por la fe. Estas doctrinas no son para teólogos,
No son solamente para pastores, es para cada creyente que busca conocer a Dios y tener una relación con Él. Estas doctrinas constituyen este gran cuerpo de verdad que nos santifica. ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad. Y también el apóstol Pablo dice en Tito 1:1, algo que es muy interesante, dice, la verdad que es conforme a la piedad. ¿Por qué necesitamos la Biblia? Porque para que crezcamos en piedad. Pero la Biblia no solo tiene la autoridad en cuanto a lo que debemos de creer. Punto número 2. La Biblia también tiene la autoridad en el ámbito de la ética y sobre nuestro comportamiento diario. La Biblia tiene también autoridad sobre la ética y sobre nuestro comportamiento diario. Si preguntamos, ¿qué requiere Dios de mí? La respuesta es que lo obedezca en su voluntad revelada. ¿Y dónde se revela su voluntad? En la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única regla ética y no tenemos derecho de quitarle o de añadirle. Es la expresión final y definitiva de lo que Dios dice que es todo el deber del hombre y la mujer. ¿Verdad? Muchas personas, yo he conocido a muchas personas que se encuentran en dilemas porque dicen que las opciones que se enfrentan son muy difíciles. No saben qué hacer. Ellos dicen, no sé qué hacer, no sé lo que está bien y no sé lo que está mal. Sin embargo, sus problemas no es un problema de orientación. Sus problemas son un problema de obediencia a la palabra de Dios. Los pasajes éticos en la palabra de Dios se encuentran entre las partes más claras de la Escritura. Por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Quién no entiende no matarás? Todos, ¿verdad? Otro ejemplo que a veces sucede mucho es cuando una mujer que es cristiana se enamora de un no cristiano y no sabe qué hacer si casarse con él o no. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice muy claramente que una mujer cristiana solo debe casarse ¿cómo? En el Señor, con otro creyente. Por eso digo que el problema es de obediencia, no es un problema de orientación, de no saber lo que es bueno y lo que es malo. Otro ejemplo, por ejemplo, es cuando vemos que la Biblia nos enseña sobre la sexualidad. También estos temas son muy simples en la palabra de Dios. Nos enseña, por ejemplo, la pureza antes del matrimonio. Nos enseña la fidelidad dentro del matrimonio. La Escritura prohíben la actividad homosexual y la condenan. Las Escrituras enseñan que el divorcio solamente se permite sobre la base del adulterio y el abandono por parte de la pareja incrédula, y enseña que la vida humana comienza en la concepción. La misma palabra nos ordena otra vez, no matarás. Y también nos dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre será derramada su sangre. Así que la palabra de Dios prueba nuestra ética y nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿estamos como cristianos guardando la palabra de Dios? ¿Somos celosos de hacer lo que dice la Biblia? ¿O solamente hago lo que me conviene? Solamente hago lo que conviene para mi vida. Pero aquello que me incomoda, que dice la palabra de Dios, lo descarto. No lo hago. ¿Tenemos la madurez suficiente para hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer? Como hombres, como mujeres, como jóvenes, como niños. ¿Verdad? Aunque nuestras voluntades son débiles, tenemos que levantarnos y atender los deberes que Dios nos ha ordenado hacer en su palabra.
¿Somos lo suficientemente, obedientes, guardando la palabra de Dios? A pesar que nuestros sentimientos y nuestras emociones nos lleven a hacer lo contrario. La palabra de Dios tiene autoridad en el ámbito de la ética, entonces. Tanto en las cosas pequeñas como en las cosas grandes. Punto número 3. Punto número 3. Algo que el pastor tocó de manera breve. La palabra de Dios controla nuestra adoración y las formas en que nos acercamos a Él. La palabra de Dios controla nuestra adoración y las formas en que nos acercamos a Él. Esto quiere decir, hermanos, que yo no adoro a Dios a mi manera. Yo no adoro a Dios a mi manera. Y esto es muy importante porque si tú sales y haces una entrevista y tú preguntas, ¿quién es Dios? Bueno, Dios para mí es tal, y te encuentras con 100 preguntas diferentes. Y ninguna respuesta se alinea en lo que dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Y la pregunta que los líderes de una iglesia deben hacerse, la pregunta que toda iglesia debe hacerse es que no es cuál es la forma más atractiva de adoración. ¿Cuál es la adoración que atrae más gente? ¿Cuál es la adoración más fascinante para el extraño que simplemente viene por casualidad? No. La meta no es la forma más fascinante de adoración. La meta es cuál es la forma más bíblica de adoración. Y si piensas que lo más bíblico es lo aburrido, entonces esa respuesta es muy poco piadosa. La única preocupación al pensar en la adoración es cómo Dios quiere que nos acerquemos a Él. Cómo Dios quiere que lo adoremos. La meta es lo que le da a Dios el mayor placer y la mayor gloria. Y eso es por lo que cada congregación debe esforzarse de manera continua. No podemos apelar a nuestros sentimientos, a nuestros gustos o a nuestras preferencias por una forma de adoración o a un cierto tipo de música porque es la música que me gusta. La pregunta que debemos hacernos siempre es, ¿cómo quiere Dios ser adorado? ¿Cómo quiere Dios ser adorado? Y eso está en la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra preocupación y no solamente para los líderes de una iglesia, sino para cada creyente. En Isaías 1:12 hay una pregunta vital que Dios hace. Allí en Isaías 1, la gente, en los días de Isaías, eran unas personas muy religiosas. Ellos hacían sacrificios, hacían ofrendas, ellos guardaban días, convocatorias. Pero el Señor Dios mira todo esto y Él se pregunta, en Isaías 1:12. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes, de que pisoteen mis atrios? ¿Verdad? Dios ve con desprecio toda la actividad religiosa. ¿Por qué? Porque la gente no se había preguntado cuál era la voluntad de Dios para ellos cuando se reunían en su nombre. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra adoración? Por ejemplo, sabemos que el Señor nos ha dado solamente 2 sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Solo 2, no 7. El Señor nos ha mandado, en Mateo 28:19, enseñar a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Hechos 2:42 tenemos 4 marcas de una iglesia verdadera. Dice, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. En 1 de Timoteo 2:1 dice, exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y en el versículo 8, por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Y también en 2 de Timoteo
4:2 dice Pablo, predica la palabra. ¿Verdad? A medida que la congregación escucha la palabra de Dios, ellos son convencidos de pecado y son guiados al arrepentimiento. Le dan gracias a Dios por sus misericordias y prometen darle a Dios una mejor obediencia, siempre expresando su gratitud por ello. La predicación de la palabra de Dios es el clímax real de la adoración. Vemos cómo se pone un énfasis en el libro de los Hechos de los Apóstoles sobre los sermones y la enseñanza de la palabra de Dios. Pero también en Efesios 5:19 dice, hablando de la adoración, dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Y vemos un ejemplo de estos en Hechos 16:25, cuando Pablo y Silas están en la prisión de Filipos y donde oraban y cantaban himnos a Dios. Entonces Dios, en su autoridad, Él nos ha pedido en las Escrituras hacer estas cosas, y cuando las hacemos, sabemos que estamos dándole a Dios la gloria y adorándolo de manera bíblica y lo estamos complaciendo. ¿Qué más? Punto número 4. La palabra de Dios tiene la autoridad de controlar la vida emocional del cristiano. La palabra de Dios tiene la autoridad de controlar la vida emocional del cristiano. ¿Verdad? La Biblia es una regla, la Biblia es la autoridad, no solamente para las cosas que ya mencionamos, sino que también es una regla para nuestras emociones y nuestros deseos, el hombre interior. Esto habla, por ejemplo, de cómo nosotros reaccionamos a la doctrina, cómo reaccionamos a la realidad de nuestras vidas, a las providencias y a cada evento cotidiano de nuestras vidas. Cómo debo manejar mis emociones como creyente. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque muy a menudo somos inclinados a eximir este aspecto de nuestras vidas sobre la autoridad bíblica. No creemos que Dios tenga autoridad sobre lo que yo debo de sentir o lo que yo debo de desear. Pero eso es un grave error, pensar de esa manera. La palabra de Dios tiene autoridad sobre nuestras emociones y deseos. La palabra de Dios nos enseña cómo debe ser nuestra vida emocional y lo que Él requiere en nuestro hombre y mujer interior. Por ejemplo, en Gálatas 5:22, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Paz, gozo. ¿Y qué es eso? Son emociones. Son emociones. Habla del hombre interior. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación? En Filipenses 4:11. ¿No es ese contentamiento también la condición normativa para el cristiano? Gozo, paz, satisfacción. Y muchas veces estamos muy lejos de estas áreas. De esto es lo que carecen muchos cristianos. Los cristianos deben de ser personas conocidas por su gozo y la paz que lleva una fragancia por todo el mundo. No por ser personas amargadas y estar en pleitos sin sentido. Esa es la norma bíblica para nuestra personalidad. Paz, amor, gozo, dominio propio. Y más aún cuando vivimos en esta cultura tan neurótica en la que vivimos, que todos andan no con mucho gozo y con mucha paz. Pero la paz con Dios y con el mundo que nos rodea resulta en gozo y en contentamiento en nuestras vidas. Y estas cosas, hermanos, no son opciones para un cristiano. Piensa, por ejemplo,
En la gran enseñanza del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo, cuando enseña sobre la ansiedad en Mateo 6. Y cómo el Señor reprende la preocupación y la inquietud. En Mateo 6:31 Él dice, por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? ¿Y por qué? Porque los gentiles, o sea, los incrédulos, buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El Señor nos dice, hermanos, que una vida con preocupaciones y angustias es incompatible con una vida que dice confiar en Dios. Jesucristo nos está diciendo, o es fe o es ansiedad. No pueden ser ambas. No pueden ser ambas. En un salmo dice, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Es como decir, es ilógico que lo hagas cuando Dios es tu Padre Celestial que está cuidando de ti. La palabra de Dios también, hermanos, desafía la depresión. La palabra de Dios desafía la depresión. ¿Cómo puede un cristiano estar de manera continua deprimido cuando cree que Dios ha puesto todo en nuestras vidas para nuestro bien? Cuando es el recipiente de su amor y de su gracia y de su misericordia. ¿Cómo puede un cristiano ser melancólico y dar testimonio en el mundo? No puede. Un cristiano debe decir, tengo un pastor amoroso que se sienta a la diestra de Dios, que está en control de mi vida, que hace que toda gracia abunde siempre en mí, en cada circunstancia, de cuyo amor nunca me separaré. ¿Cómo puede un cristiano que cree en ese mensaje deprimirse en el momento en que algo va en su contra y perder la paz y el gozo? Otra vez en Mateo 6:28 dice nuestro Señor, ¿por qué se preocupan? Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Yo diría que es una locura para nosotros los cristianos que confiamos en un Padre que es amoroso, que envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, que nos amó de tal manera, angustiarnos cuando nos suceden cosas temporales en esta vida. Eso es porque no tenemos nuestra mirada en lo eterno. Eso es de incrédulos y no es digno de que nos comportemos de esa manera. Y somos como los discípulos cuando Jesús le dice en Mateo 8:26, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? También dice en Juan 14:1, no se turbe su corazón. ¿Y qué debo hacer para que no se turbe mi corazón? Crean en Dios y crean también en mí. Muy sencillo. ¿Cómo puedes tener esos pensamientos cuando eres cristiano? Cuando eres el recipiente de la gracia de Dios. Cuando tu Señor Jesucristo derramó su sangre para salvarte de la condenación eterna. Entonces hemos visto que la palabra de Dios tiene el derecho o la autoridad sobre nuestras convicciones teológicas, sobre lo que debo creer, sobre nuestro comportamiento, sobre nuestras emociones y sobre nuestra adoración. La Biblia tiene la autoridad sobre todas estas cosas.
Y no hay nada que nos pueda, nada nos puede, nos ayuda más, que a lidiar con nuestros problemas emocionales como lo hace la Biblia. La Biblia nos ayuda en cada aspecto de nuestras vidas. La palabra de Dios viene en toda su rica, autoridad divina y escudriña nuestras vidas, desafiándolas, animándolas y ayudándonos a creer la verdad. Y a través de eso, hermanos, nosotros entonces encontramos el amor, el gozo, la paz y la satisfacción que necesitamos en Cristo Jesús. No hay ningún secreto para vivir la vida cristiana feliz, sino conocer la Biblia. Siéntate en los pies de este maravilloso consejero y haz que Él te hable y te desafíe. Y entonces haz lo que Él ha dicho que hagas. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos porque eres un Dios maravilloso, eterno, tierno y grande. Oh Señor, estamos tan agradecidos por tener tu palabra. Cuando pensamos en el pasado y cómo la gente moría solamente por traducir tu palabra, cuán difícil era tener tu palabra. Y ahora con todo el acceso que tenemos, vivimos en la época en donde tenemos más acceso a tu palabra, Señor, pero aún muy pocos la leen. Oh Señor, qué gran tesoro tú nos has dado para conocer tu voluntad revelada, para conocer cómo te debemos adorar, para conocer tus atributos, para conocer lo que requieres por cada uno de nosotros para estar en tu presencia. Gracias, Señora, y te pedimos que nos ayudes de manera diligente para estudiarla, para memorizarla, para leerla, para que tú, Señor, te comuniques con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ver tu palabra como la autoridad final de todas las cosas. Ayúdanos a obedecerla, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en cada aspecto de nuestras vidas. Yo oro, Padre, en este momento por todas las personas aquí reunidas, para que tú los santifiques en tu palabra, en tu verdad. Y si hay alguien que aquí, Señor, no te conoce, yo te pido que tú derrames tu gracia sobre esa persona. Tú la hagas nacer de nuevo, Señor, y que tú le des el don del arrepentimiento y de la fe. Oh Padre, gracias por esta conferencia, gracias por Bridge Ministries, gracias por Steve, por su familia, por toda la junta directiva, Señor. Yo te pido que tú los sigas bendiciendo, tú les sigas dando los fondos necesarios y toda la sabiduría necesaria para seguir a cabo, Señor, tu palabra. Que tú los sigas usando como tu instrumento para que muchos otros lleguen a la salvación y a la santificación. También oro por cada uno de los pastores y líderes e iglesias representadas aquí. Que tú también los bendigas, Señor, y que hagan siempre tu voluntad en tu gracia y en tu misericordia. Continúa con nosotros en esta mañana, en esta tarde. Oro por las demás sesiones que vengan, Señor, y ayúdanos a hacer todo siempre para tu gloria y tu honra. Y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.